Llegamos a la parte divertida del curso y quiero mostrarte el trabajo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar sobre placas reales de iPhone. En este caso, si no me equivoco, son de iPhone 6, 6 Plus. No importa el modelo, lo que importa es el trabajo que vamos a hacer y ustedes pueden practicar esto en cualquier placa de cualquier modelo, de cualquier equipo. Mientras haya una resina dura y una resina blanda, vamos a poder hacer el ejercicio. Vamos a aprender a distinguir resina blanda de resina dura y aprender a quitarla con cuidado y sin generar daños, porque vamos a trabajar de diferente manera con cada una. Quiero mostrarte lo siguiente. Existen distintas formas de sujetar la placa. Yo, ¿qué te recomiendo? Es que en la medida de lo posible compres un holder lo más específico posible para el equipo. Yo tengo este que es compatible hasta iPhone 8 Plus, que lo he usado mucho, como pueden ver a lo largo de estos años le he sacado el jugo. Tengo este otro que es muy simple, muy básico y es con el que todos comenzamos y es con el cual vamos a hacer el ejercicio, porque me interesa que aprendas a utilizar las herramientas básicas iniciales, porque estas herramientas son muy fáciles de usar, son muy específicas para la placa. No hay mucha ciencia más que colocar la placa y ajustarla. Pero yo estoy seguro de que probablemente hayas comenzado con un holder como este y quiero que veas que podemos realizar cualquier trabajo con casi cualquier herramienta. Obviamente, una mejor herramienta nos va a dar más precisión y más velocidad. Y hay holders un poco más complicados como este otro, que la verdad es que sí están muy buenos, pero no te recomiendo realizar grandes gastos en herramientas como estas, al menos inicialmente. Y por ahí reservar ese dinero que tenés disponible para comprar una mejor soldadora o una mejor estación de aire. Por otro lado, vamos a trabajar con lo siguiente, que son las cuchillas o bisturís, que algunos vienen ya preparados como este, que vienen una cuchilla especial que viene con su agarre y su curvatura y están preparadas para realizar este trabajo, o podemos si no trabajar con bisturís como este, que es un bisturí que se compra en cualquier farmacia. Lo que yo voy a hacer es trabajar puntualmente con esta punta de bisturí que me gusta mucho a mí, que es una punta de bisturí 12, número 12. Recuerden que los bisturí vienen por número y ustedes tienen que ir a la farmacia a preguntar por un bisturí número 12 y que es curvo y bien fino y nos va a servir para poder ingresar en la placa sin generar mayor daño y es muy puntual el trabajo que vamos a realizar. Por eso es una punta que me gusta mucho. Vamos a reemplazarla con este mango de bisturí y vamos a dejarla colocada por acá. ¿Qué les recomiendo? Que siempre coloquen con una pinza los bisturís, porque si no se van a cortar los dedos. Ahí ingresó perfectamente. Comencemos entonces de la siguiente manera. A mí me gusta siempre colocar por la parte inferior una servilleta, porque de esa manera yo con una servilleta ya toda la suciedad que voy a generar la doblo con la servilleta por acá y la tiro a la basura. Entonces no mancho mucho mi espacio de trabajo. Es una particularidad mía, no es 100% necesario de que ustedes lo realicen de esta manera. Entonces comencemos. Primero que nada, ¿cómo vamos a distinguir resina blanda de resina dura? La resina blanda generalmente la vamos a encontrar alrededor de conectores y es una resina que, si pueden ver, es opaca. Es una resina que no brilla mucho. En cambio, la resina dura, por el contrario, es una resina más brillante. Fíjense por acá el brillo que tiene. Esto que ven por acá es resina dura y generalmente la vamos a encontrar alrededor de circuitos integrados e inclusive debajo de circuitos integrados. Por lo tanto, vamos a tener que limpiar la resina dura no solo por los alrededores, sino cuando quitemos el circuito integrado para dejar la superficie lo más plana posible. Comencemos entonces a quitar una resina blanda. Lo que vamos a hacer es sujetar la placa en nuestro holder buscando un sector donde podamos, por ejemplo, encastrar el gancho. Fíjense, yo le he dado mucho uso a este holder a lo largo de los años y verificando de que del otro lado de la placa no haya ningún componente que podamos aplastar o presionar con la punta del holder. De esa manera, fíjense, me queda por ahí. De este otro lado no tengo mucho espacio donde ingresar, así que lo voy a tratar de sujetar acá donde tengo esta arandela. Va a generar un tope la arandela, fíjense
fíjense que ingresa hasta ese lado. Y el otro lado que tengo blindaje, así que no tengo mayor problema del otro lado. Lo vamos a sujetar entre el blindaje y la arandela, y de este lado con este agujero por donde va el tornillo, y por acá también va a presionar contra blindaje, así que no tengo mayor problema, o contra, en este caso, la porta SIM, o la SIM en realidad, el espacio donde va la tarjeta SIM, y no vamos a tener mayor problema porque es una estructura bastante rígida soldada a la placa directamente y de metal, obviamente teniendo precaución de no apretar demasiado fuerte. Fíjense que tengo el resorte bastante relajado, no es que está súper ajustado. Comencemos con nuestro trabajo. Para realizar la limpieza voy a trabajar con el bisturí común y corriente para que vean que podemos hacerlo con casi que cualquier herramienta, y nuestra estación de aire la vamos a configurar en 160 grados. Obviamente tengan en cuenta de que va a depender de la estación de aire de ustedes. Pueden comenzar trabajando con 130 grados e ir subiendo de a 10 grados hasta que encuentren una temperatura que más o menos les venga bien para quitar la resina. El objetivo de quitar la resina blanda es no mover los componentes alrededor, y para eso debemos controlar la temperatura con la que trabajamos. Entonces, comencemos a trabajar con 160 grados. Fíjense que la distancia a la cual voy a trabajar va a rondar el 1,5 cm a 2 centímetros. El objetivo es brindar un poco de calor en el sector, en la zona, sin por ahí acercarme demasiado y golpear con la punta de la estación de aire algún componente que yo pueda derretir o dañar directamente haciéndole fuerza. Entonces, comencemos a limpiar. Datos importantes a tener en cuenta. Fíjense, vamos a limpiar toda esta hilera de componentes que vemos por acá. ¿Ven? Ahí se ven muchos componentes. Estos componentes están en paralelo. Entonces lo que yo voy a hacer es con mi punta de bisturí es tratar de circular entre medio de cada uno de ellos, tratando de que obviamente trabajemos con una punta de bisturí bien fina, afilada, lo más nueva posible, para que pueda ingresar entre medio de los componentes. Recuerden de que están muy juntos uno de otro, y lo último que queremos es separarlos y terminar desoldándolos. Entonces, con precaución y con paciencia, obviamente, vamos a ir tratando de circular entre medio de cada uno de los componentes sin hacer demasiada presión. Esto es un trabajo delicado que tenemos que hacer con paciencia. Vuelvo a repetir paciencia, porque realmente se necesita mucha paciencia para hacer esto. Y con cuidado vamos a ir circulando entre medio de ellos. Fíjense que acá hay algunos que se me van soltando, pero no es por la temperatura que estoy usando, sino por la placa. Es una placa ya manipulada, fíjense. Yo acá ya he quitado algunos componentes, del otro lado también. Entonces hay algunos componentes que se pueden ir soltando. Pero no es común que ocurra, y a una temperatura de 160 grados no debería por qué ocurrir en las placas que ustedes utilicen de prueba, siempre y cuando no hayan sido manipuladas anteriormente. Fíjense lo que estoy haciendo en este momento. Quito la hilera superior, la hilera inferior o el recubrimiento superior e inferior, y luego ingreso en paralelo a los componentes para terminar de quitarlo. No es 100% necesario que lo dejemos inmaculado como si nunca hubiese habido resina en el sector. Simplemente el objetivo es quitarla un poco para que después, al trabajar, no se nos desuelden los componentes por los alrededores. De esa manera vamos a ir trabajando con resina blanda. Y recuerden que cada vez que terminen el trabajo vamos a limpiar, ya sea con isopropílico o simplemente con un cepillo, para evitar que esta resina se me meta en los conectores y después algún circuito no me haga conexión y tenga algún problema, o hasta pudiendo generar algún daño o en el conector o, por ejemplo, en una pantalla o en una cámara que yo conecte. Vamos del otro lado a trabajar con resina dura. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Buscar dónde puedo llegar a colocar el holder. En este caso vamos a sujetar con este lado que hay blindaje, por acá. De este lado vamos a sujetarlo, no tengo muchos lugares. Vamos a dar vuelta a la placa completamente y sujetarlo del mismo lugar donde veníamos sujetándolo anteriormente. Por acá con el blindaje,
y de este lado con del otro lado que está la bandeja SIM. Fíjense, vuelvo a apretar sin hacer demasiada presión, simplemente me aseguro de que no se me mueva y vamos a trabajar con resina dura. Ahora sí, para trabajar con resina dura lo vamos a hacer a 100 grados adicionales aproximadamente, en este caso 260 grados. Entonces lo que yo voy a hacer es subir la temperatura de mi estación de aire a 260 grados. ¿Qué es lo que les recomiendo? Y ahora sí, tener cuidado de no quedarnos tanto tiempo aplicando calor, porque mientras más tiempo aplique calor, más probabilidades hay de que algunos componentes se ablanden y se terminen desoldando y obviamente se me pierdan o genere daños. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que empiecen con una temperatura de 240 grados y vayan subiendo a 10 grados hasta que logren un equilibrio entre la resina, que se sale fácilmente y no tengo que hacerle demasiada fuerza y presión para poder quitarla, y una temperatura que al estar aplicando temperatura durante unos 30 segundos a un minuto no me genere que los componentes se disuelven. Entonces comencemos. Al igual que la otra vez, vamos a trabajar a unos centímetros de distancia, 1,5 centímetros a 2, y me puedo ayudar en este caso con unas monedas para poder generar disipación de temperatura o de calor y solo calentar, o en realidad se va a calentar toda la placa, pero que estas monedas me ayuden a que otros sectores de la placa no se calienten tantos. Sectores que me pueden interesar. Por ejemplo, en este caso, yo del otro lado de la placa tengo por acá el PMU y del otro lado de la placa tengo el CPU. Fíjense, esta es una placa ya trabajada, pero aún así yo quiero que ustedes aprendan a protegerla. Y puedo protegerla ya sea de un lado con dos monedas o de ambos lados en caso de que la placa siguiese para este lugar y yo necesitase proteger más componentes o más sectores de la placa. Recuerden que las monedas no es necesario ponerlas sobre el componente que vamos a trabajar o súper pegadas. Con que estén a unos 3 milímetros de distancia, tal vez 4, estamos bastante bien. Así que comencemos. Vamos a comenzar a quitar la resina dura. No tengan miedo en girar la placa a gusto de ustedes para poderla ir acomodando y que les quede cómodo ir circulando con la cuchilla o el bisturí. Y comencemos. Con paciencia vamos a ir viendo de ir tocando con la punta del bisturí hasta que vamos a llegar a un punto en que, fíjense, la resina sale fácilmente. Yo en este caso, porque tengo espacio, me voy moviendo de manera perpendicular, pero generalmente ustedes van a pasar de manera vertical, perdón, de manera paralela, generalmente ustedes van a pasar en manera perpendicular. Fíjense de no irme demasiado hacia abajo con el bisturí porque vamos a raspar la placa. Entonces vamos a ir aplicando calor, cada unos segundos me voy moviendo, fíjense que igualmente la resina se sigue ablandando y yo la puedo seguir quitando. De esa forma evitamos darle tanto calor a la placa. Entonces en cuanto tengo resina que se ablanda, por ejemplo en este momento me voy 2 segundos. En cuanto veo que se vuelve a endurecer, vuelvo a aplicar calor hasta que se ablanda y quito el aire unos segundos adicionales. Y así. De esta manera voy protegiendo la placa y no me quedo en todo momento aplicando aire caliente. ¿Por qué? Porque en este caso ya estamos trabajando con una temperatura que podría llegar a generar algún daño o que se disuelve o mueva algún componente. Y aprovechamos y quitamos un poquito de la resina que hay alrededor de los componentes. No solo alrededor del integrado, sino que aprovechamos para quitar un poquito más de resina.
Hay en algunos sectores, como este que vemos por acá, que es un integrado contra otro, en los cuales en este caso está bastante separado, pero en algunos casos van a ver ustedes que está muy unido, realmente muy pegado uno del otro, y que es prácticamente imposible ingresar con un bisturí. En esos casos, lo que ustedes van a tratar de realizar es simplemente un marcado de la resina. Van a tratar de que la parte superior quede marcada, sin quitarla al 100%. En este caso yo les estoy haciendo el ejemplo, porque en este caso yo sí tendría espacio para quitar toda la resina, pero lo que van a hacer es simplemente marcarla. ¿Qué es lo que vamos a lograr en ese caso? Vamos a lograr de que la resina trabaje como una hoja de papel que nosotros doblamos y le pasamos la uña, y que al momento de cortarla se corta por ese lugar fácilmente. De esa manera, cuando nosotros desoldemos un integrado, vamos a quebrar la resina por ese sector, evitando de que se quede pegado un integrado al otro y que levantemos ambos integrados entre sí. Obviamente eso puede ocurrir, pero nosotros marcando la resina tendemos a cortarla por ese sector o a fisurarla por ese sector de una forma mucho más fácil. Continuamos entonces con nuestra limpieza. Fíjense cómo acá, en este sector, tenemos una mezcla de resina brillante y resina opaca, resina blanda y resina dura. ¿Por qué? Porque al lado del integrado tenemos resina dura, todo este sector de por acá. Y acá en este sector tenemos resina blanda. Entonces lo que voy a hacer en este sector es trabajar sobre la resina dura y luego trabajar con mayor distancia de la estación de aire o la pistola de aire sobre el sector, trabajar con mayor distancia sobre la resina blanda, o acercándome y alejándome. Y ahí detectamos que la razón por la cual hay resina blanda es porque hay componentes. Fíjense. Como pueden ver en este sector, de por acá, fíjense cómo la resina aún está en el fondo. Yo no he logrado quitar toda la resina entre ambos componentes. Entonces no me quiero esforzar demasiado en tratar de quitarlo al 100% porque puedo generar un daño en cualquiera de los dos componentes o desoldarlos o fisurarlos internamente sin que me dé mucha cuenta. Entonces yo lo que hice fue quitar simplemente la parte superficial. Yo sé que cuando quite el integrado grande, la resina se va a quebrar por este sector sin moverme el componente de al lado. Así que, colegas, ya sabemos cómo quitar resina blanda, resina dura, y ahora nos toca desoldar un integrado grande y hacerle una buena limpieza tanto al integrado como a la placa sin generar daños en ninguno de los dos sectores y hacerles un revaling perfecto.